La paz de Cristo, hermanos. Hoy el Evangelio sigue con la temática de ayer, que era sobre el día del sábado. Hoy Cristo se presenta en la sinagoga. Ayer la excusa iba contra los discípulos que arrancaban espigas para nutrirse mientras iban pasando por un campo. Ahora la excusa va contra Jesucristo porque cura en sábado y cura dentro de la sinagoga, un hombre que tenía la mano seca. Pero hoy vamos a escuchar la primera lectura que nos presenta este combate entre David y Goliat. Escuchemos. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl: No hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: Tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve y que el Señor esté contigo. Luego David tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí armado de paros? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: Ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo, y agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, este episodio con David nos da a nosotros una enseñanza espiritual. Nuestra lucha no es con seres de carne ni de sangre, como dice San Pablo, sino que es contra los espíritus del aire, contra el demonio. La lucha no es contra tu marido, ni contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu vecina, contra tu jefe. No, la lucha es contra el demonio. ¿Y cómo se presenta David a luchar contra el demonio? Se presenta primero con el cayado. David es imagen de Jesucristo. Ya todas las escrituras nos hablan de Cristo y David va anunciando este Mesías que ha de venir. No es una imagen perfecta de Cristo, pero ya va anunciando este Mesías. David es un pastor, el último de los hijos de Jesé.
y lleva él este cayado que hace presente a Jesucristo, que es el buen pastor. Dice el Salmo 22, ya ves mi pastor, nada me falta. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El cayado es lo que usaba el pastor para defender a las ovejas. Y cuando iba por lugares oscuros y tocaba el cayado, lo chocaba quizá con alguna piedra, pues las ovejas se guiaban por el sonido que emitía el pastor. Y bien, este pastor, que es David, un muchacho débil, que se enfrenta con un hombre de casi 3 metros de altura, una batalla que es imposible para él librarla. Este es un enemigo mucho más poderoso que él. Es evidente que Goliat puede vencer, y lo normal humanamente es que venza a David. Lo mismo que nosotros. Nuestro combate espiritual contra el demonio, dejados a nuestras solas fuerzas, es imposible que lo ganemos. Esto metámonos en la cabeza. Es imposible vencer al demonio dejados a nuestras solas fuerzas, porque es mucho más fuerte que nosotros. Es como David contra Goliat. ¿Y qué hace David? Agarra 5 piedras lisas del torrente. Estas 5 piedras simbolizan la Escritura, la palabra de Dios, la Torá. David va en lucha contra el demonio teniendo consigo la palabra de Dios. El salmo que se nos presenta hoy es un salmo de David, que canta agradeciendo a Dios por la victoria que le ha dado sobre sus enemigos. Y dice este salmo: bendito Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla, es mi aliado y mi baluarte, me somete pueblos. Y hay un fragmento que no dice hoy la liturgia de este salmo, dice: ¿qué es el hombre, Yahvé, para ocuparte, el ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días como sombra que pasa. ¿De dónde le viene a David la fuerza, el poder vencer a este enemigo? Es que David ha tomado a Yahvé como aliado. En David se actualiza la elección que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Israel significa fuerte con Dios. Cada vez que Israel se apoya en Dios, vence contra sus enemigos. Y David sabe que Goliat es mucho más fuerte que él, pero David ha experimentado que Dios le ha dado la victoria. Otras veces ha podido vencer leones y osos, porque Dios lo ha librado a él de las garras de estos animales. Entonces David va confiado en el Señor, va humildemente a combatir, porque sabe que la victoria no le pertenece a él, sino que el combate lo lleva delante Dios, y que es Dios el que da la victoria. Por eso David va y entra al combate. Y cuando se entra al combate, no se puede combatir contra un enemigo que no se ve. Por eso es importante la palabra de Dios. Al humilde, Dios lo adiestra a la batalla espiritual. Y es Yahvé que se presenta como lámpara, la palabra de Dios que ilumina al hombre, le ilumina al hombre sus tinieblas. Dice el Salmo 18, tú, Yahvé, eres mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Con tu ayuda yo fuerzo el cerco, con mi Dios asalto la muralla, me meto dentro de la batalla. Humanamente, el engaño que nos presenta muchas veces el demonio es que los demás son nuestros enemigos, que el enemigo hay que buscarlo fuera de nosotros. El humilde, que es iluminado por la palabra de Dios, recibe la luz para ver el enemigo dentro de sí, que son los pensamientos que el demonio va metiendo allí. Así ataca el demonio, con los pensamientos de alabar a uno, de pensar que uno es superior al otro, de pensar mal de los demás. Estos son los verdaderos enemigos, los pensamientos que el demonio va metiendo dentro de nuestro corazón. Repito, el humilde es aquel que se da cuenta dónde está escondido el demonio y por tanto puede hacer la lucha. Quien no tiene esta iluminación
lucha a ciegas. Bien, en este combate espiritual, hemos dicho, se necesita la humildad para poder combatir. Quien se humilla será ensalzado. Esto es lo que presenta esta lucha entre David y Goliat. Goliat representa la soberbia. Y David con la humildad vence a este demonio soberbio. Lo hiere en la cabeza. Como Jesucristo aplastará también la cabeza de la serpiente. Como la Virgen también participó de esta victoria de Jesucristo, aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo aplasta la cabeza de la serpiente? Con la humildad y la docilidad a la palabra de Dios. Hoy en el Evangelio se presenta también un hombre que es curado por su docilidad a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo. Jesucristo le dice, levántate y ponte en medio, y luego estira tu mano, y este hombre dócilmente a la palabra de Jesucristo, por escuchar su palabra, es sanado. Por un lado, Cristo sana con su gracia a este hombre dócil, lo sana con su palabra. Por otra, denuncia a los fariseos su rigidez. La palabra de Dios nos puede ayudar en esto. Uno, a sanar nuestro interior, a ver nuestros demonios. Y esto es lo que le hace presente Jesucristo a los fariseos. Les denuncia este demonio, esta rigidez, el legalismo, el formalismo que pone pretextos para cerrarse a la gracia de Dios y a las enseñanzas de Jesús. La palabra de Dios también son los eventos. El Evangelio de Dios nos llama también a ser diligentes en lo que Dios nos presenta, a poder hacer el bien que Dios nos presenta cotidianamente, incluso el que aparece espontáneamente, que no estamos preparados para él, a poder salir de nuestros esquemas para hacer lo que Dios quiere. Bien, retornando al combate espiritual, a veces hay caídas, pero no nos desanimemos. El Señor nos mira siempre con amor y misericordia. Nos dice como este hombre del Evangelio nos dice, levántate. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y Dios es tan bueno que incluso de nuestros pecados puede sacar un bien, porque nuestras caídas nos recuerdan que somos débiles y que por tanto no podemos fiarnos de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas. David vence este combate porque entra con la humildad, apoyándose en Dios, sabiendo que la victoria es de Dios, fuerte con Dios. Y por eso nuestras caídas pueden ser un bien en este sentido de que nos aleccionan en la humildad para que nos apoyemos en Dios y no juzguemos a nadie. Por eso el Salmo 118 dice, antes de humillarme me descarriaba, pero ahora cumplo tu palabra. Considero un bien ser humillado, para así aprender tus preceptos. Y esta humillación también la recibió David. Hay un momento en que David entra en el ocio, que no sigue en el combate y se relaja en su palacio ya siendo rey. ¿Y qué pasa cuando ya deja de combatir? Pues que cae gravemente pecando con Betsabé, matando a Urías, una serie de pecados graves. ¿Y qué pasa? Que de esta experiencia de pecado, de estas caídas, nace el Salmo 50, que expresa el deseo de conversión, es una petición de misericordia a Dios, de parte de un corazón contrito y humillado. Por eso, si has caído, hoy escuchemos la palabra de Jesucristo, levántate, como le dice a este hombre en la sinagoga, levántate, ponte de pie, ánimo, que el Señor te mira con misericordia. Y de nuevo retomemos el combate. Debemos llevar por este buen pastor, con su callado nos sosiega, con su voz, con su sonido, con su palabra. Y dejémonos guiar por él. Que podamos decir también como David, con este salmo, bendito sea el Señor mi roca, el que me adiestra a la batalla, el que es mi aliado, mi bienhechor, mi fortaleza, mi baluarte, mi libertador. Alabado sea Jesucristo.